Vamos a hablar, mi querida Magnolia, de temas laborales. Hay un tema que nos interesa a todos en esta época del año. Yo sé que la gente va a estar súper pendiente a todo lo que se va a hablar en este momento y de seguro tendrán preguntas. Es bueno que vayan preparando sus preguntitas porque vamos a abrir las líneas del estudio. Usted puede llamar por teléfono un poquito más adelante, así que hay que prestar mucha atención a todo lo que nos va a informar en este momento nuestro invitado. Definitivamente. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Héctor Cabreja. Él es abogado, por supuesto, jurista en aspectos laborales, sobre todo porque hay muchas cuestionantes por allí, Magnolia, que la gente quiere conocer. Sí. Esto de repente, pues el sueldo 13, el doble sueldo, ¿te quitan o te lo dan íntegro? Esa sería como una pregunta. Yo creo dentro de otras más. Es muy importante esa pregunta porque hay muchas dudas. Bienvenido. Sí. Realmente te deducen los impuestos de ese sueldo número 13 o te lo entregan tal cual, o sea. Fiel. Héctor, bienvenido al Mango de la Mañana. Gracias, Alex. Gracias, Onda, ¿verdad? Magnolia. Y gracias a todo ese público que está hoy aquí presente, como todas las mañanas. Y respondiendo a tus preguntas, bueno, del salario de Navidad no se puede descontar nada. Nada, absolutamente. El famoso doble sueldo. Exacto. Íntegro. Doble sueldo, salario de Navidad, sueldo 13, regalía, como le llaman. Claro. Que todos esos, déjame decirte que todos esos términos han ido quedando relegados. Exacto. ¿Y cuál es el correcto? El nombre correcto para el sector privado, que es donde nosotros somos especialistas, es salario de Navidad. Okay. Salario ya de Navidad. En el sector público sí es regalía pascual. Salario de Navidad, regalía pascual. En materia laboral es salario de Navidad. Se le dice regalía porque quien creó realmente el salario de Navidad fue el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Y esto era un regalo para los trabajadores. Entonces ya el salario de Navidad no es un regalo para nadie, es un derecho adquirido. O sea, es algo que tú lo vas ganando con cada día de trabajo. Es una proporción de una 1/12 parte del salario que tú vas acumulando, que al final pueda ser que sea el equivalente a otro sueldo, y es por eso que le llamamos sueldo 13 o equivalente a un doble sueldo, y por eso también se le llama así. Pero lo cierto es que no siempre es así. Hemos estado calculando el salario de Navidad un poco mal, se podría decir, porque todos creen que simplemente nos toca un sueldo igual, pero no es así. Hay trabajadores, sobre todo en el sector privado, que no devengan un salario fijo. Entonces, estos trabajadores, que yo sé que muchos trabajadores también están confundidos con esto. Es como tipo Iguala, los de Iguala. Podría ser un caso. No. Me refiero a los que cobran comisiones, los que trabajan por venta, para ponerte un ejemplo. Que tienen, por ejemplo, 20,000 pesos más el deducible partiendo de las ventas. A la fecha, más de un 70% de esos trabajadores no cobra el salario de Navidad como debe cobrarlo. Porque las comisiones y los incentivos regulares son parte del salario. O sea, es igual, tiene la misma connotación, que el salario que tú cobras de manera fija. Entonces, es por esto que se debe tomar en cuenta para el salario de Navidad. Entonces, ¿cuál es el cálculo correcto del salario de Navidad? La verdad, por ejemplo, en ese caso, esas comisiones varían. Claro. Tú no puedes decir, tengo esto fijo y me voy a basar en ese número para recibir mi salario de Navidad. De hecho, me voy más lejos, Magnolia. Ahí, dentro de eso, puede ser, y muchas veces lo es, mayor lo que tú ganas fuera del sueldo neto, ¿me entiendes? Entonces, si tú, un experto en estos asuntos me dice que mi doble sueldo es basado en ese dinero que yo devengo, que está contemplado en este caso en mi contrato, pues imagínate. Un gran número de los conflictos laborales no es para menos, nace por esto. No es para menos, claro. Nace por esto. O sea, y es porque realmente tenemos un mal concepto del cálculo, de cómo hacer el cálculo. Si, para poner un ejemplo, un trabajador que no tiene un año laborando en la empresa, también le corresponde
es salario de Navidad. Entonces, no le va a tocar. ¿Qué tiempo le toca? Perdón la interrupción, porque esas son preguntas también que mucha gente se hace. ¿A partir de qué tiempo en una empresa ya yo tengo la opción de inmediatamente un trabajador inicia su trabajo, el salario de Navidad empieza a contabilizarse. Un trabajador puede trabajar, valga la redundancia, ¿verdad? Puede trabajar por un mes y le corresponde la proporción a ese mes del salario de Navidad. Además de lo ínfimo que puede hacer, pero igual incluso la propia definición del salario de Navidad te dice que debe ser así. El salario de Navidad es la 12ª parte del salario devengado por el trabajador. Si usted cobró un mes, a usted le toca la 12ª parte de ese mes. Hay gente que fueron de repente despedidos en febrero, en marzo, abril, y en diciembre hay una compensación de eso. Exacto. Y qué bueno que tú mencionas que en diciembre, porque hay trabajadores también que creen que se le debe pagar a los 10 días. Un trabajador que lo despidieron en abril, por ejemplo. Sí, claro. Entiende que el salario de Navidad se lo deben pagar a los 10 días porque es parte de las prestaciones laborales. Y eso no es correcto. La empresa tiene hasta el 20 de diciembre para pagar el salario de Navidad, independientemente de en qué fecha haya terminado el contrato de trabajo e independientemente de si le pagaron sus prestaciones laborales o no. O sea, la empresa te puede pagar las prestaciones laborales y dejar el salario de Navidad pendiente hasta diciembre. O sea, que la gente que nos está viendo, que quizás ya no está en ese trabajo desde hace 2 meses, 3 meses, pero que sí estuvo, este es el momento para comenzar a acercarse al Departamento de Gestión Humana y Contabilidad para procurar ese dinerito de diciembre. Exactamente. Volviendo a lo de las comisiones, el cálculo correcto del salario de Navidad es... Usted lo que debe hacer es sumar todo lo que usted se ha ganado durante el año calendario. O sea, todo lo que usted se ha ganado desde el 1 de enero del año, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre. Aunque se pague el 20 de diciembre, se debe contar hasta el 31 de diciembre. En este cálculo yo debo sumar, repito, ¿verdad? Debo sumar salario fijo, incentivos pagados regulares, y las comisiones. Entonces, cuando tú sumas todo esto, a ese monto tú lo vas a dividir por 12. Por eso se llama la 12ª parte del salario. Esto te va a dar como resultado el salario de Navidad. Si usted ganó 80,000 pesos de comisiones en abril, 50 en mayo, y así sucesivamente, cuando usted suma todo esto, le va a dar un monto que no es igual al monto que usted gana mensual. Ahí estamos. Entonces, por ahí... Es como un promedio. Podríamos decir que es como un promedio de lo que usted se ganó. En ese cálculo, tú debes sacar el monto que te deducen por impuestos o no. ¿Es tu sueldo base neto? Neto. O sea, debe calcularlo incluyendo las retenciones por TCS, por ISR, a lo que ganan mucho, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Exacto. Y así mismo lo vas a cobrar, sin retenciones. Incluso los trabajadores que toman prestado en la empresa no le puede descontar cuotas al salario de Navidad. ¿Dónde se desprenden, Cabreja, las principales incongruencias de la gente al momento del desconocimiento de estos temas? Porque es bueno puntualizar y queremos, por supuesto, también abrir la línea telefónica para que la gente, cualquier duda que tenga, empezar a despejarlas, ¿no? En asuntos laborales, cualquier inquietud que usted tenga, atención, llámenos. Aquí tenemos al licenciado Héctor Cabreja, experto en temas laborales, para aclararles. Todas las dudas del salario de Navidad. Claro. Ese que estamos esperando por minuto, ¿verdad? Que ya queremos... Bueno, si no lo hemos gastado ya mucha gente lo tiene comprometido. Tenemos planes dentro de pocos días para gastarlo. Justamente. Entonces, bueno, la pregunta básicamente es esta. O sea, ¿por dónde se desprenden esas inquietudes e incongruencias cuando llegan a tu oficina y quieren, pues, apoderar algún caso particular? Mira, tú has dicho todo cuando mencionaste el desconocimiento. Aparte del desconocimiento, también está la confusión. Muchos trabajadores trabajaron en el sector público
y en el sector público es un poquito diferente. Pero muy. O la mayoría también aspira siempre a trabajar al sector público. Entonces, esto genera un poco de confusión y los trabajadores entienden que es igual que en el sector público, que como en el sector público se cobra un salario fijo, a mí me va a tocar un sueldo equivalente. Y no saben que para el sector privado las comisiones son parte del salario. Algo que no te mencioné, Alex, es que los pagos por horas extra no se incluyen. Tampoco. No se incluyen en el cálculo, ni horas extra, ni los pagos por días feriados, ni los pagos por horas de descanso, tampoco los pagos por dietas, pagos por alojamiento, viático, por todo lo que tenga que ver con gastos o con herramientas de trabajo, no se incluye para el cálculo. Muy bien. Es bueno mencionar que un trabajador, ¿sabías, Alex, que un trabajador que estuvo de licencia no le va a tocar su salario de Navidad completo? Porque el cálculo se debe hacer en base a lo percibido, a lo pagado al trabajador. Entonces, una trabajadora que estuvo de licencia pre y postnatal, yo me imagino que se va a reventar esto aquí ahora. Con la opinión porque casi nadie lo sabe, ni siquiera los empleadores. Una trabajadora que estuvo de licencia pre y postnatal, que duró 3 meses en esa licencia, durante esos 3 meses no estuvo cobrando salario. Entonces, por no estar cobrando salario, estos 3 meses deben ser excluidos. Al igual pasa con esos trabajadores que tuvieron un accidente o tuvieron una licencia que se fue postergando en el tiempo. Y como no perciben salario, no le corresponde la proporción de ese tiempo. Tú dirás, sí, pero a mí la ARL me estuvo pagando. A mí la ARS me estuvo pagando. Pero lo que a usted se le estuvo pagando no fue salario. Lo que a usted se le pagó fue un subsidio por enfermedad o un subsidio por riesgo laboral. Bueno, Héctor, definitivamente que hay muchos temas. Hay muchos temas que la gente, como tú señalas, es muy complejo, Manuel. Hay muchos temas que la gente desconoce y para lo propio, pues igual hay que auxiliarse de expertos en la materia para que puedan corroborar un poco y arrojarnos luz ante tanta nebulosa que tenemos en base a estos temas ligados al mundo laboral y demás, sobre todo a propósito de que se acerca un final de año y damos comienzo a uno nuevo. Así que agradecemos al licenciado Héctor Cabreja con nosotros, Manuel. Así es.